no quiero volverme a levantar. Ese es el inicio de la depresión. Ese es el inicio de ponerte bajo una manta y no querer salir de ahí. Ese es el inicio de la bipolaridad, que de pronto parece que estás eufórico y después te caes al sótano. El cansancio del alma produce eso. La ansiedad en sí es una repercusión o una consecuencia al estar en un estado de alerta de acuerdo a una situación específica. Todos tenemos ansiedad. Todos tenemos ansiedad a la hora de rendir un examen, a la hora de presentarnos a un trabajo nuevo, a la hora de conocer gente nueva. Todos tenemos ansiedad. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En algunos momentos, algunas personas se exponen a situaciones de riesgo que hacen que posterior a eso uno termine desarrollando alguna reacción ansiosa o termine desarrollando un trastorno de ansiedad. Nosotros cuando hablamos de ansiedad no hablamos de una enfermedad, sino hablamos de un enfermo. Es una persona que está atravesada por un montón de cosas, tiene un contexto que generalmente suele ser desfavorable. Una pregunta común es: ¿tiene cura la ansiedad? Nosotros por lo general en salud mental nunca hablamos de cura. Hablamos de que se compensa, de que se puede manejar, de que se hace de alguna manera alguna situación que pueda ser llevadera. Por ahí cura es un concepto, después seguramente el doctor Molina lo va a explicar mejor que yo. Cura es un concepto de la medicina, pero más de la clínica, digamos. ¿Se puede manejar la ansiedad? ¿Se puede revertir en los cuadros de ansiedad? Sí, se puede. Con la psicoterapia lo que hacemos es que esta persona adquiera recursos o herramientas para poder llevar adelante su cuadro. Me hace recordar esto y me pongo nerviosa. Yo digo que entre los 7 y 8 años, pero desde más chica también, solo que no me acuerdo bastante de mí. Cuando era más chica no me acuerdo casi nada. Me acuerdo en ese momento que todo empezaba cuando sabía que llegaba el viernes o el sábado, que mis papás sabía que siempre iba a haber alguien en mi casa, iban a tomar y se iban a pelear, y lo que hacían era encerrarme en el baño, golpearme, cortarme. O buscaba irme a algún lado. Me acuerdo que mi primer teléfono me lo dieron a los 5 años mis abuelos por el motivo ese. Siempre se peleaban y mi mamá agarraba el pelo con un cuchillo o se golpeaban, y yo tenía a mi hermanita chiquita. Entonces lo que hacía era apretar un botón y llamaba a mis abuelos y nos íbamos a dormir con ellos. Entonces, nadie sabía nada. Lo que yo hacía era como que no prestaban atención, o me ponía una venda en el brazo o algo y listo. Cuando era chiquita no entendía muy bien, porque yo me encantaba todo lo que es actuar, cantar y todas esas cosas. Las presentaciones, todo lo artístico me gusta. Pero cuando había un acto escolar, me pasaba que 5 minutos antes de salir me agarraba un ataque de pánico y me desmayaba. Que en ese entonces yo no sabía que era un ataque de pánico, estábamos hablando de los principios de los 2000. Tenía un profesor sobre todo que ese era de burlarse de tu conocimiento, de cómo vas a hacer esto, que sos estúpida, y cosas por el estilo que no tendría por qué decir un profesor. Y bueno, así te ponías en duda vos misma, como, ¿en serio soy estúpida? ¿En serio? Y te lo ponías a pensar y era horrible. Ahora siento lástima por mí, de hecho. Mi psicosis empezó alrededor de los 15, 16. Pero yo tuve una hija a los 12, 13, nació. Cuando era chiquita, lloraba, era bebé, intentaba asfixiarla en varias ocasiones, porque no sé por qué, era algo que me lo decía, yo no me daba cuenta, sí, pero después de un tiempo.
fui al psicólogo a los 13 suplicando prácticamente que me saquen un turno, porque también era eso, que yo no puedo salir sola a la calle desde hace años. Y fui, pero la primer consulta, o sea, primero hicieron que entre mi mamá, hablaron con ella y se ve que le hicieron algunas preguntas. Mi mamá siempre lo dio como, no sé. Después entré yo y la psicóloga me hizo unas preguntas en lo que yo le conté eso, y me preguntó en si yo sentía que decepcioné a alguien o eso, y sí, pero al final siempre las únicas personas que tuvieron fueron mis abuelos, que me explicaban que no pasaba nada, que prácticamente la culpa más que nada era de mis papás, que no me prestaban tanta atención que no me prestaban atención, y que ellos me apoyaban siempre en lo que yo quiera hacer. Y bueno, hablé con la psicóloga me dijo que tenía que volver en una semana y nunca volví. Pasaron, eso tenía 13 y estuve 3 años luchando era muy agresiva. En ese momento era agresiva conmigo. Me encerraba en el baño, me golpeaba, me quemaba, me cortaba el pelo. A los 4 años tenía TOC. Fue la primera manifestación visual que hubo en el exterior sobre eso. Alineaba todo, o hay una anécdota que cuentan siempre mi familia, mi tía, que de los muebles, o sea, de lo que era mi estatura de una nena de 5 años para abajo, estaba todo lustrado, limpito, todo así, y el resto estaba todo hecho una cochinada. Y no sé, o sea, tengo teorías de por qué tenía ansiedad en esa época, pero más o menos ponerle que 4 años es la edad que yo más o menos reconozco y recuerdo. Después de ahí encima, de que me aguanté un año entero, al otro año que también lo tuve ese profesor, con él mismo, que me super basurió algo que yo hice con muchísimo amor. Y me dije, fui al baño, le dije, y me fui y empecé a llorar horrible, y ahí me había entrado la primera vez pánico. Que yo no sabía ni siquiera lo que era. Hasta que, bueno, después de un tiempo fui a una psicóloga y ella me dijo que tenía ataque de pánico y dijo, ¿y cómo se cura esto? No se conocía mucho todavía del asunto, es como que no se hablaba de eso, y me acuerdo que en el 2004, 2005 se empezó a hablar de eso recién. Y era como algo que le pasa a los locos, o sea, ni siquiera era algo de lo que se hablaba. Entonces, siempre decían que estaba actuando, que estaba exagerando, que hacía teatro, que quería llamar la atención, mis compañeros más que nada, porque es como que me salía todo re bien y de repente, siempre se desmaya cuando viene un acto. Tipo, me hacían mucho bullying por ese tema también. Después, cuando ya tuve ataques de pánico más heavy, me afectaban el viaje más que nada, los colectivos y los trenes. Si estaba lleno de gente, o sea, si había poca gente no pasaba nada. El tema es cuando estaba muy lleno de gente, abarrotado, que una vez se cerró la puerta, estaba lleno de gente, yo dije, bueno, me animo, subo, porque soy medio de autoempujarme igual a pesar de que me da miedo, y se cerró la puerta y ahí ya empecé como la taquicardia y me tiré por la ventana antes de que arranque. En el tren del emo fue. Cuando empecé con la ansiedad me volví más violenta en mi casa, pero con palabras. Entonces eso empezaron a notar ellos, que yo era como más mala, y me decían como que estaba más mala, y yo no sabía, lo único que yo sabía es que tenía que terminar mis tareas, era lo único que me preocupaba, y después que encima iba a ir a la escuela y yo sabía que eso me iba a pasar, aunque me esfuerce, aunque lo vuelva a hacer de un día para otro. Y la ansiedad me llevó a hacer bastantes cosas. Por ejemplo, golpear a mi pareja o insultar a mi hija, ignorarla. Siento que me llevó a hacer muchas cosas que la gente no tiene la culpa, pero me estuvieron aguantando todo este tiempo y me arrepiento. Me di cuenta, creo que fue en la adolescencia, más o menos. O sea, yo antes no es que no me daba cuenta, sino que lo tomaba como algo normal, porque encima en mi familia hay varias personas que tienen ansiedad, entonces
era moneda corriente. Y, por ejemplo, creo que una de las primeras veces que me di cuenta fue cuando transformé una cruz, o sea, un rosario, yo tenía un rosario y lo transformé en una cruz invertida de tanto morderle la punta. Y un día me dijeron, tipo, ay, ¿qué sos satánica? Y no sé qué, yo tipo, no, nada que ver. Y me dicen, no, porque tenés la cruz invertida. Entonces miro y claro, estaba toda comida, todo comido. Antes mordía como un roedorcito y era cada vez que estaba ansiosa. Y ahí creo que fue la primera vez que me di cuenta de que había algo raro. Pero después así que lo concreté y dije, bueno, claramente algo está mal en mi cuerpo. Fue cuando mi cuerpo empezó a hablar. Empecé, bueno, los ataques de pánico, también contracturas que me han tenido que inyectar, un montón de cosas. Te empiezan a temblar las manos, empezás a llorar y no sabes por qué. Y después sentís como que querés golpear cosas y después no, y después tenés miedo y no sabes también de qué, y después querés huir todavía. O sea, que te agarra geofobia también. Y no sentía calma en ningún lado. Y me desaparecí en ese momento toda la clase, básicamente, y después encima mandaron a buscarme. Y yo encerrada, estaba tomando mate después con ¿cómo es? Los que limpian. Yo me fui a la cocina de ahí, estaba tomando mate, me calmé porque me decían, no, vos tenés que tranquilizarte, no pasa nada, ese profesor es así. Y lo tenían ya como es así, como no pasa nada. Y todavía eso me hacía peor porque el pensarte que, entonces estoy mal yo, te volvías a poner a vos. Entonces, bueno, eso. Con el tema de la psicología, yo tardé mucho en ir a un psicólogo porque a mí me vienen pasando cosas desde los 5 años, pero en el 2011 yo sufrí de agresión sexual, bueno, una violación, para decirlo más, no sé si después censuran esa palabra. Y yo empecé, o sea, peor, porque mi familia no sabía eso. O sea, yo ya tenía ansiedad de antes, pero eso lo agravó un montón. Y yo siempre fui de desguardarme los libros. Cuando era chiquita, creo que con 9 años me había leído toda una biblioteca entera de mi tía, que mi tía es abogada y encima hizo profesorado. Entonces tenía muchas cosas legales, muchas cosas de psicología, porque era lo que ella estaba estudiando. Entonces yo leía eso era lo que consumía, no leía otra cosa. Eran libros así, me los leía todos. Y como que estaba informada y me cuestionaba, tipo yo leía algo y me cuestionaba, bueno, ¿cómo aplica en mi vida? Y observaba mucho personas que conocía que también tenían cosas como las mías, cómo hacían ellos para superarlas. Y más o menos me manejé así la gran parte de mi vida. Yo, psicóloga, que vos digas, le pago a alguien y voy, recién de grande trabajando y pagándomelo yo misma. Porque además sin obra social, sin nadie, encima tener que explicarle a mi familia por qué quería ir, no lo iba a hacer nunca. Entonces terminé haciéndolo yo. Un día dije, basta, no puedo seguir viviendo así. Yo depresión tuve un montón de tiempo, muchas veces pensé matarme, un montón de cosas, pero eso me lo guardaba. Encima, cualquier familiar que le preguntás no se me notaba. O sea, literal no se me notaba, era como cuando yo empecé a hablar de eso, que le conté a mi familia lo que me había pasado, cuál era mi historia y todo el tiempo que me lo había guardado. Yo 7 años me guardé de la violación. Cuando se enteraron, es como que ahí hubo un clic y empezaron a darse cuenta de que había cosas, es como que ellos me veían alegre, pero que habían incoherencias en mi actitud. Y ahora entendían, es como que les cerraba el círculo, las piezas se empezaron a caer solas y se empezaron a dar cuenta y entonces me empezaron a apoyar más. Y ahora, bueno, fue un trabajo personal de decir, bueno, tengo que dar un frenate, yo no soy la tercer pata de nadie, al igual que nadie es mi tercer pata, o sea, todos más o menos nos valemos solos, una cosa es apoyar y otra cosa es ser el bastón de alguien. Y ahora cuando estoy mal ya te informo. Pero sí, cuando fui a la psicóloga ya estaba bastante curada dentro de todo, o sea, no curada, pero como que ya mi vida era más normal. Así que fue un proceso bastante corto, estuve 1 año y medio haciendo terapia nomás, por suerte. Como miedo al lugar. Por ejemplo, en ese momento yo quería huir de la escuela.
Y después empecé a pensar, pero si yo voy a la escuela, voy a la calle. Entonces no, tampoco sentía. Entonces, y si me voy a la calle, después me voy al colectivo y me siento todavía peor. Y después dije, llevo a mi casa, ¿y en mi casa qué voy a hacer? Y entonces no había lugar, y por eso es que también muchas veces empezás a pensar, ¿y si me suicido? Y eso fue horrible también. Cuando era adolescente, ahora lo sigo haciendo igual, pero no tan seguido. Antes era una vez por mes y ni siquiera, porque en ese mes, o sea, una vez por mes era el pelo. Pero en medio de ese tiempo era hoy estoy feliz y me he visto como metalera, mañana estoy medio triste y me he visto como, no sé, como una chica más normal o cambiaba mucho de ropa, mucho lo que es la estética, la ropa, todo eso. Por ahí no sabía combinarlo, pero siempre cambiaba mi look todo el tiempo y es gracioso porque en parte era porque mi vida era un descontrol, totalmente. Entonces, lo único que podía controlar era lo que tenía puesto. Era, bueno, no puedo controlar que fulano me haga sentir mal o que me estén amenazando, lo que sea, eso no lo puedo controlar, pero sí puedo controlar cómo me veo yo. Entonces me cambiaba el pelo y era como un nuevo comenzar, como quien dice. Además el pelo es lo menos dañino porque, como dicen, el cabello crece. Entonces era una cosa que, bueno, hoy me rapo a lo Britney y mañana me va a crecer. Solamente la única cosa que me calmó en ese momento, había una profesora que me abrazó, pero igual eso no me había calmado, sino que yo seguía temblando y llorando. Y yo no quería darle lástima a mis compañeros porque me iban a ver como la débil, encima que eran todos más hombres, yo no quería verme así. Pero bueno, no pude evitarlo y después llegué a mi casa a la noche porque estás todo el día en la técnica. Y después de que también vino mi papá de trabajar, por fin pude abrazarlo a él y ese fue la única persona, porque mi mamá me abrazaba y no lo sentía. Mis hermanos tampoco y no sentían nada de calma hasta que él me abrazó. En esta reacción de ansiedad desmedida y que se prolonga en el tiempo, la persona puede tener distintos síntomas. Síntomas que los podemos asociar como síntomas corporales o síntomas incluso hasta del pensamiento. De los síntomas corporales podemos encontrar las palpitaciones, la falta de aire, el temblor, la sudoración e incluso dentro del componente del pensamiento las personas pueden pensar que se están muriendo por estos síntomas corporales mismos que están teniendo. También podemos encontrar otros tipos de pensamientos, como por ejemplo la preocupación excesiva o alteraciones en el estado del ánimo. Digamos, algunos cuadros psicóticos, que son cuadros mayores, tienen elementos depresivos, pero no es una depresión. El que busca lastimarse o lastimar a alguien de una manera muy frecuente, muy activa, muy llevada a cabo, digamos, no es un cuadro ni de depresión ni de ansiedad. El lastimarse, querer lastimar a los demás, la sensación de fin de mundo, la sensación de estar solo, de estar abandonado, de no flotar, de no poder referenciarse con nada, produce eso. Los síntomas pueden remitir, se pueden mantener al margen, a cero, sí. Y eso lo hacemos con un tratamiento en conjunto con el equipo de psicología y nosotros como médicos y con el paciente. Esto es un trípode, son 3 patitas que las 3 sostienen a una persona. Cualquier centro de salud, cualquier centro de atención primaria va a haber un profesional de la salud, un médico, una enfermera, un psicólogo, una psicopedagoga, una trabajadora social que las va a saber orientar o derivar dentro de la red municipal o provincial o nacional a lo que es la consulta de salud mental. Por eso cualquier centro de salud es un centro de referencia para cuestiones de salud. Y salud mental también es salud. Mi cura, una de mis curas y mi tratamiento para mí fue bailar todo el tiempo. Llegaba, no tenía tiempo, pero yo en ese tiempo 5 minutos, 10 minutos, una coreografía me hacía. Lo necesitaba, mi cuerpo lo necesitaba. ¿Qué le diría a las personas si pudiera, de mi edad? Porque yo en realidad soy chica, pero es como que no me siento así, yo me siento como un entorno más grande. Le diría que busquen información, que hay muchos grupos de ayuda, hay psicólogos online, que hay personas, la familia nunca entiende hasta que no
prácticamente qué pasó conmigo, hasta que no intenté suicidarme, que fue más de una ocasión, pero ellos no se enteraron, y no terminé en el hospital internada, es como que a ella se le va a pasar, se enloqueció. No, no es así. Es mejor descubrirlo de chica. Me explicó mi psiquiatra que si yo hubiese ido a los 8 años cuando empezó todo lo de la psicosis, ahora no me tendrían que estar vigilando tanto que no pase una tragedia o que no mate a mis hijos, porque a mi pareja, a mi mamá, que es lo que pienso todo el tiempo. En mi cabeza todo el tiempo está cómo cometer un homicidio. Y eso me dijo que eso con pastillas, si se hubiesen preocupado cuando era chica, no estaría a este nivel, que la depresión mía se volvió crónica, no me voy a curar. Ahora sí siento que yo soy más fuerte que la ansiedad y yo creo que puede ser que vuelva en una situación horrible, que me llegue a pasar, puede ser que vuelva, pero estoy segura de que me voy a poder controlar en este momento. Yo tengo amistades que antes eran como, no, el psicólogo es para los locos, no sé qué, y de repente vieron a un youtuber que hablaba de sus problemas y dice, ay, yo me siento identificada con esto, y como que se empezaron a abrir un poco más a la idea. Me ayudó bastante a decir, bueno, no soy solo yo, no estoy loca, por así decirlo, no soy solo yo que me enojo por las mínimas cosas, no, hay gente que lucha con lo mismo, no soy la única. Me ayudó bastante a darme cuenta que no era un problema mío, sino que hay muchas personas que luchan con lo mismo y no tienen la visibilidad que necesitarían. Yo sé que hay gente que ve a ir al psicólogo como, ay, no quiero ir porque me van a decir la loca, que va al psicólogo y van a decir que tengo todos los problemas, y de ahí a un psiquiatra, y en realidad ir a un psicólogo es como ir al doctor, es como ir a analizarte lo que tenés, pero de la mente y del corazón, quizás porque todavía no aceptas cosas tuyas, o cosas de las otras personas, o le haces mal a alguien quizá y no te das cuenta, y todo ese tipo de cosas te va ayudando. El tratamiento que elija el psicólogo, porque yo sé que hay muchos tratamientos, a mí me sirvió mucho la mía, de hecho en medio año pude resolver muchas cosas de mi vida que súper agradezco un montón a la psicóloga, y sí recomiendo ir a la psicóloga en algún cambio que tengan o que escuchen que tu familia te dice estás como cambiando, ahí yo iría también, solamente para revisión, como vas al doctor a revisarte, yo iría también a revisar si algo te está pasando o si algo te está complicando, para que no pase a más y no sufran como yo sufrí, por ejemplo. Hay mucha gente que tiene ansiedad, es bastante común, y depresión también. O sea, ya cuando empezó todo lo de la pandemia, hubo un montón de suicidios, un montón de cosas, porque hay mucha gente con depresión y lo niega y dice, ay, yo sigo la vida igual, y no hace terapia, no hace nada, no se lo dice a nadie, ni siquiera a un amigo. Decíselo aunque sea un amigo, ¿no? Si no crees en el psicólogo, bueno, pero contale a un amigo, contale, no sé, anda a un bar y contáselo a un desconocido, pero contáselo a alguien, habla. Empecé a hablar y después de a poco, cuando te sientas más libre, vas a animarte a hacer algo al respecto. Es increíble la mochila que te sacás cuando empezás a hablar sobre lo que te pasa. Ya no quiero volverme a levantar. Ese es el inicio de la depresión. Ese es el inicio de ponerte bajo una manta y no querer salir de ahí. Ese es el inicio de la bipolaridad. Que de pronto parece que estás eufórico y después te caes al sótano. El cansancio del alma produce eso.